Hola chicos, gracias por estar ahí. De nuevo bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, Mis andanzas por Noruega. Hoy vengo con un vídeo sobre el carácter de los noruegos. ¿Cómo son los noruegos? ¿Cómo se comportan? ¿Cuál es su modus operandi? ¿Cuál es su forma de pensar? En fin, digamos cuál es un poco la forma de proceder de los noruegos, ¿no? De alguna manera voy a generalizar porque es imposible describir cómo son todos los noruegos, ¿no? Porque obviamente pues el carácter entre persona y persona varía mucho, pero sí que es cierto que hay una serie de estereotipos que se conocen mucho también sobre los escandinavos y sobre los noruegos en particular, que para mí son ciertos, son estereotipos que se cumplen completamente. Y después voy a intentar generalizar un poco, ¿no? Después de 10 años aquí en Noruega, pues, bueno, cómo yo veo a los noruegos, cómo son. Bueno, vamos allá, espero que os guste el vídeo, chicos. Bueno, pues voy a intentar describir cómo son un poco los noruegos a grandes rasgos. Voy a ir diciendo una serie de cosas tal y como se me vienen un poco a la cabeza, una serie de pensamientos, voy a ir soltándolos por aquí. Igual me dejo algo, pero yo creo que voy a intentar describir un poco cómo es el noruego medio, ¿no? O sea, digamos, si tengo que, bueno, hacer una descripción un poco general del carácter, pues espero que con este vídeo os sirva un poco. Lo que voy a decir es muy importante también para la gente que quiere venir aquí a establecerse aquí en Noruega, porque eh, vais a tener también que lidiar con la manera de ser de los noruegos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Eh, Hay cosas que a mí la verdad es que me gustan mucho del carácter de los noruegos, de su forma de hacer las cosas y de pensar y de actuar. Y hay otras cosas que chocan mucho también, ¿no? Y que son quizás muy diferentes, ¿no? A lo que yo estoy acostumbrado, ¿no? Y al final tienes también que aceptar que eso es así, porque cuando uno viene aquí a otro país, pues cuanto antes lo aceptes, que la manera de pensar es diferente, mejor. A ver, los noruegos son, voy a ir soltando algunas palabras, ¿no? Los noruegos son gente muy cívica, en su mayoría, obviamente, ¿no? He conocido también gente que no lo es, pero gente muy cívica, muy comedida, muy correcta y, y gente que quiere o que intenta en la medida de lo posible cumplir con las normas establecidas. Eh, Creo que eso es un aspecto bastante positivo. Eh, Entiendo que la mayoría de los noruegos tienen mucho respeto por el modelo social que hay aquí en Noruega, por la sociedad en general, se tiene respeto por las leyes, por las autoridades, se tiene respeto directamente por la vida privada también de las familias, no cruzar, digamos, la privacidad de una familia, eso es algo que se tiene siempre muy en cuenta. Se trata mucho, por ejemplo, en el tema laboral, ¿no? Después, incluso este respeto que digo y este civismo se nota incluso también un poco en la gente joven, por ejemplo. La gente joven en Noruega, por norma general, es muy respetuosa. Estoy hablando de los chavales, de los adolescentes, de la gente. eh, lo he observado muchas veces, ¿no? Durante estos 10 años, que cuando te encuentras con un grupo de gente joven, de quinceañeros, que están en el parque, que están en la calle, son gente muy respetuosa con las personas mayores, son gente respetuosa en general con la gente que es mayor. No se mofan tanto, ¿no? de la gente mayor como puede haber en otros países, ¿no? En ese sentido sí que me ha llamado también bastante la atención eso, ¿no? Después sí que es cierto que son gente que son bastante parca en palabras. No son gente muy dicharachera por norma general, ¿eh? La gente del norte de Noruega es más dicharachera que la del sur, pero en general no son gente que le guste mucho hablar, es gente que le gusta. Tampoco diría que le guste mucho escuchar, porque cuando nadie habla, tampoco tienes necesidad de escuchar, ¿no? Son gente que es bastante, tiene una actitud ante la vida bastante contemplativa. No comparten demasiado sus sentimientos, se los guardan mucho para ellos. Son gente que, por ejemplo, puede estar en una reunión familiar o con amistades y no hay necesidad de tener una conversación continua. Esto donde yo vengo es en España y seguramente muchos que me estáis viendo en mi canal, que sois de países a lo mejor de Centroamérica o de Sudamérica, es completamente diferente, ¿no? Porque en otros países las relaciones familiares o las relaciones de amigos son completamente diferentes, ¿no? Estamos acostumbrados a charlar mucho más, a hablar mucho más. Y aquí no pasa nada. Aquí es decir, si se forman silencios de muchos segundos o de varios minutos, no pasa nada. Es decir, no hay necesidad de tener que
interrumpir el silencio, digamos, ¿no? Por ejemplo, a mi mujer eso siempre le chocó mucho, ¿no? Porque cuando hemos ido, por ejemplo, a España en Navidades, ¿no? Pues las Navidades son completamente diferentes, claro, porque en España te juntas un montón de gente y todos están hablando. Y unos hablan, los otros hablan, al final el que está sentado en una esquina está intentando decirle algo al que está en la esquina opuesta, mientras que el que está al lado está intentando decirle algo al que tiene enfrente el que estaba sentado en la esquina. O sea, al final se juntan una serie de conversaciones, todos tienen que ir hablando cada vez más alto para que te vayan entendiendo. Y después también se da muchas veces las circunstancias en España de que la persona que está escuchando, verdaderamente muchas veces no está escuchando, sino que está pensando en lo próximo que tiene que decir o que quiere decir. Aquí en Noruega es completamente diferente, ¿no? En una reunión familiar, en unas navidades, por ejemplo, la gente está comiendo, por norma general hay una sola conversación, y cuando hay una sola conversación, todo el mundo sentado en esa mesa escucha. No se forman conversaciones simultáneas en una misma mesa, pero aún así, incluso teniendo una conversación, son conversaciones en las que en muchos momentos son temas muy superfluos, son temas en los que no se profundiza, y ahora contaré por qué. Y son conversaciones en las que puede haber grandes pausas de muchos minutos entre conversación y conversación. Es decir, se saca un tema, se toca un poco de manera superflua, se termina ese tema y pueden pasar 2 o 3 o 4 minutos hasta que se empieza otro tema de conversación. Y se genera un silencio que para mí al principio era un poco incómodo, pero que aquí no se considera incómodo, todo lo contrario. Es decir, aquí se considera mejor no decir nada si lo que vas a decir no está bien pensado y bien estructurado y con buenos argumentos, ¿no? Digamos que la gente se muerde más la lengua antes de decir algo, no tiene esa necesidad de tener que poder hablar, ¿no? Lo cual, por ejemplo, para los españoles es impensable. O sea, nosotros preferimos hablar a sabiendas de que puedes meter la pata, porque puedes hablar demasiado, meter la pata, tener que rectificar, pero lo importante es poder hablar y poder tener una conversación constantemente, ¿no? Después también los temas de conversación son muy diferentes también, porque aquí, como ya digo, se tocan temas muy superfluos. La gente muchas veces a lo mejor habla del tiempo, o de lo rica que está la comida, o de lo bonita que es la ropa que llevas, pero aquí no se trata nunca de temas que puedan generar cierta crispación, ¿no? O de temas que puedan generar puntos de vista diferentes, o de temas que puedan generar una conversación un poquito más acalorada, ¿no? Sea política, sociedad, deporte, cualquier tema, ¿no? Aquí los temas son siempre temas en los que sabes que digas lo que digas, vas a generar ah, sí, tienes razón, ¿no? Como respuesta, ¿no? Por ejemplo, conversar de política no se puede. Bueno, no es que no se pueda, es que no se hace. Pero incluso también, por ejemplo, conversar, pues yo qué sé, pues algún tema social, ¿no? Que pueda, yo qué sé, algún tema que pueda generar un poquito más de polémica, ¿no? Pues yo qué sé, pues eh, cualquier tema, ¿no? Cualquier tema social, ¿no? La ley del aborto, o sea, cualquier tipo de situación, ¿no? Que a lo mejor pueda haber dos bandos, ¿no? Un bando más progresista, otro más conservador, otro... Son temas directamente que no se van a tratar para nada, ¿no? Ni siquiera una conversación de deporte, ¿no? Donde una persona le gusta más un deportista que a otro, o un equipo de fútbol, o no se toca. O sea, porque, como ya he dicho en algún vídeo, aquí es el concepto del hygge. Cuando la gente se reúne, la situación tiene que ser hyggelig. Y quiere decir que tiene que ser idílica, que tiene que ser pausada, que tiene que ser... tenemos que tomar una actitud contemplativa, saborear la comida, poner unas flores sobre la mesa, encender unas velitas, contemplar una vista. Se genera, digamos, un ambiente, ¿no? De relax en el que la gente come, bebe, dice 4 o 5 cosas, pero no se explaya demasiado, ¿no? Mientras que en otros países, como repito, lo que nos gusta es hablar, dar nuestros puntos de vista, generar crispación, generar debate, generar coloquio. eh, y eso aquí no es así, ¿no? Y es un tema que cuesta bastante, ¿eh? Yo llevo 10 años y cuesta bastante porque muchas veces a lo mejor se toca de refilón un tema que dices, joder, este tema es interesante. Pero cuando quieres empezar a hablar de ese tema ya lo han cerrado. Aparte de esto que estoy diciendo, ¿cómo es el noruego también? Pues, a ver, el noruego, eh, por norma general, es un país muy homogéneo. Hay muy pocas diferencias entre los noruegos. Hay un noruego, digamos, estándar, ¿no? El noruego estándar es el noruego que ya digo, es par con palabras, es respetuoso con las leyes,
le gusta mucho el contacto con la naturaleza, no es muy de ciudad, no le gusta la cultura más urbana, vive en una casa residencial, en un chalet individual en las afueras de una ciudad o en los pueblos, intenta cumplir a rajatabla las tradiciones del país, que son muy comunes en todos los sitios del país, en todas las regiones, no es que cada región tenga sus tradiciones, eh, y, y después, como digo, ¿no? Incluso en mentalidad y manera de ver las cosas, es decir, hay muy poca variación entre los partidos políticos de izquierda o de derecha, todo, digamos, está muy centrado, muy hacia el centro, y el noruego estándar es un noruego que tiene muy pocas diferencias. Le gusta el esquí de fondo, le gusta el salto de esquí, los deportes en general de invierno les gusta. No vas a encontrar a un noruego que tenga unas aficiones un poco extrañas. Yo qué sé, pues un noruego que le gusta a lo mejor coleccionar minerales o que le guste hacer, pues no lo sé, que le guste por ejemplo el tenis o que le guste el badminton o que le guste... Porque aquí las aficiones son muy pocas y está bien visto que te gusten las aficiones que se llevan aquí. O sea, si tú eres un noruego, pues te tiene que gustar el campo y la naturaleza. Y te tiene que gustar los fines de semana cogerte una mochila y en la mochila meter un termo de café, unas naranjas, no metas manzanas o no metas plátanos, se meten naranjas. Y se meten chocolatinas. Y las chocolatinas son de la marca Quick Lunch de Freia, que es una marca especial de aquí. Hay muchas chocolatinas en los supermercados, pero cuando el noruego va de excursión al campo, se lleva las chocolatinas de una marca especial, se lleva una fruta especial, que son las naranjas, un termo de café negro, y va al campo, bien a andar, bien de esquí de fondo, bien a pescar. Digamos que están todos muy cortados por el mismo patrón, ¿no? Es una cultura muy homogénea, debido a que la historia del país ha sido así, ha sido muy homogénea y contrasta mucho con otros países, ¿no? Yo, por ejemplo, en España, ¿no? Que cada ciudadano es muy diferente, ¿no? Tiene unas aficiones diferentes, tiene una manera de pensar diferente, tiene unas ideas políticas diferentes, tiene una historia diferente, porque vivimos en regiones que son diferentes también, que tienen cada una tiene una historia. Tenemos incluso lenguas diferentes en un mismo país, o sea, digamos que hay mucha más heterogeneidad. Em, Esto de la homogeneidad, pues es bueno y es malo, es decir, es bueno porque hace que un país funcione mejor, yo creo que sí, creo que cuando un país es más homogéneo y sus ciudadanos son más parecidos entre sí, pues el país funciona mejor. No se pierde tanto tiempo en discutir cosas, ¿no? Digamos que se llega de manera muy rápida a un punto en común. Pero después sí que es cierto que también tiene su parte negativa, ¿no? Y es que al no haber heterogeneidad, al no haber diversidad de maneras de ser y de pensamiento, pues también yo siempre he pensado que es una de las razones por las que hay tantos problemas de suicidios en este país y de gente con depresión, porque eso es gente que, en parte, ¿no? Es gente que se ve diferente, pero que le cuesta mucho hacerse notar. O sea, le cuesta mucho. Cuando tú eres diferente aquí en Noruega, en un país tan pequeño como Noruega, con una manera tan definida de pensar, pues se lleva mal, se lleva mal. Y yo creo que eso es una de las razones, ¿no? Por las que mucha gente también lo pasa mal en este país. Quizás hay menos entendimiento en este país a que se pueda ser diferente. Y esto es algo que tiene también mucho que ver, o que puede afectar mucho también a los extranjeros que viven aquí. Que no es algo que se vea desde el minuto uno, tiene que pasar bastante tiempo hasta que uno se dé cuenta de ello, pero cuando llevas varios años, te das cuenta de cómo se piensa aquí, cómo es la mentalidad de aquí. Y es muy difícil, porque es muy difícil aceptar esa manera de pensar como la propia tuya, porque tú tienes una manera de pensar que tú has adquirido en tu país, y al mismo tiempo hay muy poco entendimiento a que se piense diferente. Entonces sí que es cierto que es complicado también, es una situación complicada. Después, como ya he dicho antes, a los noruegos les encanta el contacto con la naturaleza. Da igual donde vivas, si vives en Oslo, si vives en el campo, es decir, no hay una cultura, nunca existió y sigue sin existir una cultura de ciudad. No hay gente que sea urbanita. Eso es un concepto que no existe. La gente usa las ciudades, incluso Oslo, que es la ciudad más grande, como lugar de trabajo. La gente vive en las afueras, cuanto más cerca del bosque mejor, cuanto más cerca del lago mejor. De hecho es algo que se suele valorar mucho, es decir, vivir en primera línea de bosque, digamos, ¿no? Y las ciudades se utilizan simplemente para venir a trabajar. Venir a trabajar y volverse a su casa, ¿no? Y bueno, hay algún centro comercial pues para hacer las compras que hay que hacer, ¿no? Pero no existe una cultura
una- o unas actividades culturales que estén relacionadas con vivir en una gran ciudad. Es decir, los noruegos no son, por norma general, a muy pocos les interesa a lo mejor, yo qué sé, el arte, por ejemplo, ¿no? No son los noruegos de pasear por la ciudad, de contemplar su propia ciudad, de ir a hacer visitas turísticas en la ciudad. Ellos, los noruegos, van al bosque, dan una vuelta por el bosque, dan una vuelta por los lagos. Entonces, actividades como museos, como galerías de arte, como ir a la ópera, como ir a un musical, como tomar un café, es decir, la cultura del café, de comer fuera, de todo eso, no sé si no les atrae, igual sí, sí les atrae, porque cuando van a otros países sí que suelen hacerlo, pero aquí en Noruega ellos identifican su país con la naturaleza. Con aislarse el fin de semana, el viernes por la tarde, coger el coche, irse a la cabaña de montaña y estar allí aislado todo el fin de semana, ¿no? Y el domingo por la tarde volver a su casa, que también está relativamente también aislada, porque las casas, como ya digo, están en las afueras de las ciudades y muchas veces cuanto más cerca del bosque mejor, ¿no? Pero son culturas muy diferentes, ¿no? No es una cultura muy gregaria en absoluto. Al noruego le encanta que llegue el fin de semana y poder aislarse, bien solo, bien con su familia más cercana, y irse a la cabaña de montaña, que muchas veces está prácticamente aislada, tienes la cabaña más cerca a lo mejor a 1 kilómetro o a 500 metros, y hacer esquí de fondo, ir a pescar, pero estar muy en contacto con la naturaleza y relativamente poco en contacto con otra gente, ¿no? Bueno, y después un último tema que también quería comentaros es cómo se ven los noruegos a sí mismos, ¿no? Es decir, aquí en este país una opinión generalizada, una opinión establecida de que los noruegos son muy afortunados de vivir en Noruega y de que Noruega ha hecho las cosas muy bien durante muchos años, eh, y de que el país funciona mucho mejor que el resto del mundo. Es una realidad, es decir, ese sentimiento de patriotismo que en alguna gente, en algunas personas, para mí también raya un poco el nacionalismo, eh, está muy extendido. Y yo en 10 años no me he encontrado nunca con un noruego que critique a su país o que eche pestes de su país, aunque sea en algo, en algo muy específico, ¿no? Es decir, en los colegios se inculca el amor por la bandera, por su país, desde muy pequeñitos. Como yo digo muchas veces, nacen con la bandera debajo del brazo. La bandera es un símbolo que se utiliza para constantemente, ¿no? Cada vez que uno tiene un cumpleaños, por ejemplo, para celebrar cumpleaños se cuelga la bandera de los balcones o se cuelga la bandera en las casas. Todas las casas tienen un mástil para poner la bandera de Noruega. La gente muchas veces va con ropa con la bandera de su país. Eh, y es una opinión generalizada, ¿no? Y si está bien visto, digamos, ser patriota, ir con la bandera de tu país, no tiene ningún tipo de connotación negativa. Y no está para nada bien visto criticar a tu país. O sea, es algo que está completamente mal visto. Más allá de que funcione o de que no funcione, se considera que la crítica negativa no es buena. Bueno, en fin, chicos, bueno, pues con este vídeo quería un poco describiros cómo es la manera de pensar de los noruegos, la manera de ser y cosas que hay que tener en cuenta cuando uno viene aquí a vivir. Algunas son más visibles que otras, algunas uno se da cuenta cuando lleva más tiempo aquí, pero bueno, es un poco la opinión que yo tengo, ¿no?, sobre los noruegos. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Le dais a un like si os ha gustado y os suscribís al canal. Y nos vemos por aquí. Chao, chao.